Buenos días con todos. Vamos a hacer el tema de hoy, es la práctica de pancreatitis nodosa. Recuerden que el tema ya lo hemos revisado un poco en el tema de vasculitis en general. Este es como otra vez otro repaso, un afianzamiento de lo ya discutido, para que puedan tener las definiciones claras y la sospecha clínica. Recuerden, cuando vimos ayer vasculitis, ciertas manifestaciones clínicas nos pueden llevar a sospechar qué tipo de vasculitis podemos tener según el vaso afectado, ¿no? Los síntomas generales, recordemos que son una manifestación bastante común en cualquiera de las vasculitis sistémica primaria. Sin embargo, hay ciertas manifestaciones que nos pueden llevar hacia un tipo de vasculitis o hacia otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si pensamos o tenemos al examen soplos a nivel abdominal y soplos a nivel carotidio, pues nos hará pensar que es un cuadro de un vaso grande. O si tenemos, por ejemplo, una pérdida súbita de visión, también podríamos pensar vaso grande. Si tenemos púrpura palpable o una glomerulonefritis, pues nos va a hacer pensar más probablemente un vaso pequeño. También un vaso mediano, también puede haber púrpura, por ejemplo, porque recordemos que, por ejemplo, la pancreatitis nodosa es una vasculitis de vaso mediano, pero predominantemente de vaso mediano, también puede haber vaso pequeño. Puede haber entonces púrpura palpable, pero como predomina el vaso mediano, puede haber lesiones cutáneas mucho más, digamos, mucho más notorias, ¿no? Por ejemplo, puede haber úlceras, puede haber necrosis digital, ¿no? Puede haber compromiso mesentérico, ¿no? Entonces con angina abdominal, por ejemplo, puede haber hipertensión de origen renal. Entonces hay que hacer ciertos síntomas que nos pueden llevar a pensar en una vasculitis de vaso mediano. El caso clínico también es conocido. Dime, Marco. Doctor, una pregunta. En el caso de las aneuritis, ¿también podemos asumir que son de vasos medianos siempre? ¿En dónde? En los aneurismas, perdón. Aneu- No, no, no te entiendo. No, no te Lo que pasa, entiendo. lo que pasa es que había leído que parte de la clínica de la PAN es la presencia o la formación de microaneurismas. Ah, ya te entendí. Ya, o sea, te refieres, claro, es una manifestación de la enfermedad. Básicamente puedan haber estos microaneurismas en regiones intraparenquimales, como por ejemplo riñón, puede haber en hígado, puede haber en otras ramas, por ejemplo, ramas de las celíacas también. Entonces, sí puede haber estas manifestaciones y son básicamente secundarias a la enfermedad. Inclusive cuando se han hecho biopsias de este tipo de lesiones, siempre se muestra que es una arteritis necrotizante. Entonces, sí es una manifestación, es una inflamación del vaso sanguíneo por la misma vasculitis. El caso clínico es un caso que ya hemos visto, es una mujer de 69 años con tiempo de enfermedad de 5 meses, tiene síntomas generales como peso, sensación de alza térmica y tiene síntomas de dolor neuropático, ¿no? Tiene parestesias en miembros inferiores, hay cefalea, malestar general y aumento de volumen en miembros inferiores. Cuando ingresa al hospital, a emergencia le encuentran una creatinina en 1.8 que después de una semana aumenta a 7, ¿no? Con acidosis metabólica y por esa razón deciden darle terapia de reemplazo renal con hemodiálisis. Le realizan biopsia renal y esta muestra compromiso de arterias de mediano calibre, algunos glomérulos globalmente esclerosados. Le hacen una electromiografía, hay una polineuropatía sensitivo-motora y en los exámenes de laboratorio hay reactante fase aguda, ANCA negativo, SAC de hepatitis viral negativo y complemento no consumido. Dime, Claudia, de estos síntomas, o digamos dejando de lado la parte laboratorial o de hallazgos de biopsia, ¿qué hacen pensar que pueda ser una vasculitis de vaso mediano? Cuando las parestesias en miembros inferiores, ¿Ya? puede ser la cefalea, mm, La cefalea puede ser parte de los síntomas generales, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser una vasculitis. Recuerda que yo más o menos entiendo por dónde vas. Quiere decir que, por ejemplo, cuando tenemos una y antes tiene cefalea, entonces es una vasculitis de vaso grande. Pero no, pues aquí la cefalea no necesariamente es por vasculitis. La cefalea puede ser porque es una paciente que está haciendo retención nitrogenada. Puede ser como parte de los síntomas generales. Entonces, no necesariamente la cefalea va a ser por un cuadro vasculítico cerebral. ¿Qué otros síntomas? entonces tenía entendido
Creo que la baja de peso también es como que característico de vasculitis de vasos medianos, pero no tengo muy claro por qué. Mm, Mira, los síntomas generales, digamos, baja de peso, mialgias, artralgias, malestar general, sudoración, todos son síntomas que como dicen generales. Es decir, pueden estar presentes en la mayoría de pacientes y se pueden presentar también en otras patologías, no necesariamente vasculitis. Como hablamos, por ejemplo, baja de peso, mialgias, fiebre, eso puede ser un cáncer, puede ser también una tuberculosis, puede ser una infección. Entonces son síntomas generales porque aparecen en la mayoría de patologías y son síntomas que se pueden explicar de muchas maneras. Entonces, no necesariamente la baja de peso es exclusiva de vaso mediano. Recuerda, hemos visto varios casos en los cuales los pacientes con vasculitis asociada a ANCA tienen baja de peso. También hemos visto, por ejemplo, que el Takayasu, hay pacientes que debutan creo, con síntomas generales, entonces baja de peso y es una vaso grande. También hemos visto, por ejemplo, en la arteritis celular gigante, que hay un subtipo que solamente nos da fiebre de origen desconocido, no nos da otros síntomas. Y también tiene dentro de los síntomas baja de peso. Entonces, no es un síntoma exclusivo de una vasculitis de vaso mediano. Puede estar en otras vasculitis en general y puede también ser parte de otras enfermedades asociadas. Entonces, no es algo netamente que tiene que estar para que tú digas que es vasculitis. Ojo. ¿Otro comentario del caso? Marcos, dime. Doctor, el aumento de creatinina de 1.8 a 7 Ujú. me parece que ya denota una falla renal, o sea, o sea, bien rápidamente progresiva, ¿no? Bien rápida, mejor dicho. Sí, es cierto. Eh, Ese es un lo, punto bastante. Dime. sí, claro, lo cual me haría pensar que de repente ya hay eh, problemas a nivel glomerulares, pero ya isquémicos de repente, ¿no? Claro, por eso es importante la realización de la biopsia, y no solo la biopsia, sino también la realización de los exámenes de laboratorio, ¿no? No tenemos acá cómo estuvo el examen de orina, no tenemos control, perdón, de proteinuria, ¿no? Porque, como tú bien has comentado, la creatinina se elevó rápidamente, 1.8 a 7. Recordemos que si nosotros estamos pensando en un paciente con vaso mediano, en general estos cuadros no suelen suceder. Y si suceden, básicamente son secundarios a infartos renales o secundarios a la hipertensión renovar, ¿no? Eso no es una glomerulonefritis. O sea, hay una elevación de creatinina por un problema básicamente isquémico. Entonces, si tú en el examen de orina empiezas a encontrar, se me ocurre, microhematuria de origen glomerular, es decir, de repente también hay cilindros, de repente también hay proteinuria, también de repente hay crenocitos. Entonces ya te hace pensar que eso no necesariamente es renovascular, sino también estás pensando que eso puede ser de origen glomerular y eso ya no te lleva tanto a vaso mediano, te lleva a vaso pequeño. Eso no está especificado acá, pero sí es un muy buen punto lo que tú comentas, que de todas maneras habría que pensar. Recuerden, como hemos dicho, la vasculitis, por ejemplo, la panarteritis nodosa, que es una vasculitis de vaso mediano, en general es predominantemente vaso mediano, pero podría tener vaso pequeño, pero no es la regla. No es. Entonces, si ustedes ven vaso pequeño, descarten otras causas, entre ellas pues las vasculitis ANCA, ¿no? Entonces, lo que te va a ayudar también a pensar eso es la biopsia. Entonces, la biopsia, como ven, es un compromiso de mediano calibre y algunos glomérulos cruzados, pero no hay mayor compromiso. Entonces, por ahí te hace pensar que esto probablemente ha sido secundario a un problema renal propiamente por la irrigación renal, no necesariamente por glomerulonefritis. Pero siempre hay que tener en cuenta esto. Recuerden eso porque cuando hablábamos ayer de la poliangitis microscópica, recordábamos que antes del año 94 la poliangitis microscópica pertenecía a las PAN, a la panarteritis nodosa. Y decían pues que este era un subgrupo de una micropan o pan microscópica, le decían, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía características de vaso pequeño que no tiene una panarteritis nodosa clásica, ¿no? Pero recuerden que a partir del 94 la poliangitis microscópica salió de ese grupo y ya solamente a panarteritis nodosa. Entonces, recuerden, panarteritis nodosa básicamente son
compromisos de vaso mediano, el vaso pequeño no se encuentra. Por lo tanto, tú una parálisis nodosa no vas a tener una hemorragia alveolar. ¿Por qué? Porque no va a haber compromiso de capilaritis pulmonar, no va a haber una glomerulonefritis rápidamente progresiva propiamente, porque no es una glomerulonefritis, o sea, no va a haber crecientes en la biopsia. Entonces, hay ciertas cosas que te van a hacer pensar, cuando tú ves el caso, puede ser paso pequeño, paso mediano, pero la biopsia da mucho. Y acá justamente la biopsia no dice eso, ¿no? Es un compromiso arterial de menor calibre, los glóbulos glomerulares globalmente esclerosados, no hay crecientes, entonces como que te hace descartar y esto no sea secundario a una de vaso pequeño. Muy bien, vamos a ir avanzando. Y yo creo que sí la tienen más clara en este caso, ya como han estado viendo bastante ya de vasculitis, la tienen un poquito más clara, la tienen ya más enfocado, y está bien los puntos que están ustedes comentando. Esto nuevamente, vasos grandes, vaso mediano y vaso pequeño. En este caso nos vamos a ir justamente por esto, la de vaso mediano. Entre los de vaso mediano tenemos pues la poliartritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, básicamente. Entonces, la panarteritis o poliartritis nodosa es una enfermedad que tiene compromiso en los vasos medianos preponderantemente, con una incidencia del 2.4 por millón. Sin embargo, como comentábamos, esta tiene mucha relación con la infección por hepatitis B. Por eso es que en ciertas zonas donde hubo cuadros endémicos de hepatitis B podría haber aumentado la incidencia de esta enfermedad, como en Alaska, a 77 por millón. Sin embargo, actualmente los casos son mucho menores, la enfermedad no es tan, digamos, no es tan vista, e inclusive las asociadas a hepatitis B han disminuido drásticamente debido a que la vacunación por hepatitis B, algo de regla, es bastante difundida, entonces es muy poco, digamos, ya no se ve tanto estas asociadas a hepatitis B. Afecta de igual manera a hombres y mujeres, niños y adultos, y puede afectar entre 40 a 60 años. Es importante, como les comenté ayer, que cuando nosotros vemos un niño con una poliarteritis nodosa, tenemos que tener mucho cuidado porque hay subgrupos de enfermedad que no son necesariamente una panarteritis nodosa clásica. Por ejemplo, hay algunos niños, o también pueden verse en adultos, ojo, no necesariamente en los cuales la característica de la enfermedad es un compromiso cutáneo marcado de libedos reticulares o libedo racemosa, compromiso del sistema nervioso central con strokes a repetición en un niño o en una persona joven, con síntomas sugerentes de una panarteritis nodosa, como por ejemplo una hipertensión renovascular, tiene angina abdominal, etc. Sin embargo, en este subgrupo en el cual predomina el compromiso del sistema nervioso central, hay un subgrupo que se llaman los pacientes con deficiencia de ADA2. Ustedes han visto ADA muchas veces cuando han visto tuberculosis, ¿no? Que piden el ADA, por ejemplo, en líquido pleural o en líquido cefalorraquídeo, que es la adenosín de aminasa. Esta subunidad 2 es cuando hay un déficit, tiende a hacer un cuadro muy similar a una panarteritis nodosa, pero con compromiso del sistema nervioso central. Y puede dar microaneurismas igual que una panarteritis nodosa. Pero ¿por qué es la importancia de definir ambas? Porque el tratamiento es totalmente diferente, ya que la panarteritis nodosa, como vamos a ver más adelante, el tratamiento básicamente es corticoides o inmunosupresores como ciclofosfamida. Sin embargo, en estos subgrupos de pacientes que tienen el déficit de ADA2, el tratamiento no es con ninguno de estos. Puedes darle, pero igual el pronóstico no mejora porque el paciente va a seguir presentando strokes, presentando complicaciones y puede fallecer a pesar del tratamiento. Entonces, en estos casos de déficit de ADA2, el tratamiento es con anti-TNF. Entonces ahí cambian las cosas, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuándo pensar en déficit de ADA2? Cuando hay compromiso del sistema nervioso central como strokes, o cuando tenemos una panarteritis nodosa que es refractaria a tratamiento, ya sea en adultos o en niños. Entonces, importante esa diferencia por cuestiones de tratamiento. Y bueno, como hemos visto, precipitantes de la enfermedad, tenemos infecciones por hepatitis B o C, algunos otros virus como el parvovirus o el VIH también se han asociado, y hay algunas entidades oncológicas como la leucemia de células peludas que también se asocian con la panarteritis nodosa. El cuadro clínico, recordemos que puede afectar a cualquier órgano, pero excepto el pulmón. ¿Por qué? Porque recordemos que el pulmón
para una afectación tiene que haber compromiso de capilaritis pulmonar, ¿no? De afectación del capilar. Entonces, como esta es una de vaso mediano prácticamente exclusivo, no va a haber un compromiso de ese tipo. Entonces, si tienes una hemorragia alveolar, no vas a pensar en una panarteritis nodosa. Eso no es lo primero que vas a tener en mente. ¿Por qué? Porque la panarteritis es de vaso mediano y en cambio una hemorragia alveolar es de un compromiso de vaso pequeño, capilaritis. Lo mismo con un EPIT. Si tú tienes un EPIT, por ejemplo, un patrón NINE con vidrio esmerilado, eso también es una alveolitis, es un compromiso también de capilar pequeño, entonces eso de ahí no tiene asociación con un cuadro de panarteritis no que es de vaso mediano. Síntomas generales, como todas las vasculitis, puede haber fiebre, malestar general, baja de peso. En la piel y articulaciones, pues uno de los compromisos bastante notorios es la libido, que puede ser reticularis en su mayoría de pacientes. Puede haber nódulos o úlceras, ¿no? Y estas úlceras, ¿por qué? Porque el compromiso ya no es de vaso pequeño, es vaso mediano, entonces suelen ser lesiones más extensas, ¿no? Y principalmente afectan en los miembros inferiores. Puede haber púrpura también, a que es de vaso mediano, isquemia digital, que también es algo bastante oneroso, bastante importante, porque los pacientes suelen perder los dígitos, ¿no? Entonces, eso va a ir en desmedro de su calidad de vida. Y pues en compromiso articular puede haber más artralgias. Artritis no es tanto, no es muy común, básicamente son dolores articulares. El compromiso neurológico básicamente es periférico, como vemos. Básicamente es periférico, casi hasta el 75% lo van a presentar y entre ellas la manifestación más común es la mononeuritis múltiple. El sistema nervioso central se puede afectar, sí, pero no es muy común y puede estar asociado a encefalopatía, eventos cerebrovasculares o hemorragias intraparenquimales. El compromiso gastrointestinal es importante, a diferencia de, por ejemplo, la vasculitis asociada a ANCA, donde el compromiso gastrointestinal es muy raro. En este caso, los pacientes lo pueden presentar hasta en un 50%. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esta manifestación. ¿Por qué? Porque cuando hay hemorragia gastrointestinal secundaria a la enfermedad, es bastante temido porque el pronóstico no es muy bueno. Y puede caracterizarse pues, por angina intestinal, que ya lo habíamos conversado, pero también puede haber compromiso de órgano único. Por ejemplo, puede haber un paciente que viene por una colecistitis aguda, viene a la emergencia, lo operan, mandan la biopsia y la biopsia sale que era una vasculitis de vaso mediano que estaba afectando a la vesícula o puede haber estado afectando el apéndice. Entonces, puede haber estos compromisos de órgano único asociados a una vasculitis de vaso mediano. Pero sobre todo, uno de los órganos que se afecta mayormente como órgano aislado, asociado a panarteritis es la piel. O sea, es una pancutánea aislada. Eso lo vamos a ver en un momento cuando veamos los pan aislados. El compromiso renal, como hemos visto, hasta el 40% de pacientes y como no es de vaso pequeño, no va a dar glomerulonefritis, entonces va a afectar a las arterias de vaso mediano, que son las interloculares, y esto va a llevar a hipertensión renovascular y a una enfermedad renal crónica. Y como vimos acá y lo comentamos, si tú ves microhematuria y proteinuria, eso te hace pensar que es origen glomerular. Por lo tanto, si ustedes encuentran eso, descarten otra enfermedad. O sea, puede ser una vasculitis ANCA, por ejemplo. Entonces, no hay compromiso de glomerulonefritis. Compromiso cardíaco, por supuesto, porque puede afectar las arterias coronarias y puede haber infartos de miocardio, ICC, taquicardias o necrosis parcheada, que se ha visto en pacientes de la reacción necrosis. Un segundo, ya. Otros compromisos, puede haber compromiso en ojo, que es vasculitis retinal, y los que les comenté, hay pan localizadas, como les comenté, una de ellas es la más común, pancutánea, es decir, por ejemplo, viene un paciente con unas úlceras en miembros inferiores, le hacen biopsia y sale que hay compromiso de vaso mediano. ¿Le buscas otro compromiso? No hay compromiso renal, no hay compromiso gastrointestinal, no hay compromiso ocular, todo bien. Le hacen estudios de repente hasta angiográficos, no hay ninguna lesión, no hay ningún microorganismo. Entonces, ese paciente solamente tiene una pan localizada en piel, entonces se llama pancutáneo. Pero también puede suceder en otros órganos, porque puede suceder en la vesícula, puede en el testículo, puede suceder en el ovario, en la vía urinaria, en el apéndice. Entonces, esos cuadros son cuadros localizados, pero el más común es la pancutánea. Sin embargo, como hemos visto, hay una PAN que es asociada a hepatitis B, que si bien ya no se ve tanto, es importante que la sepan. Se da básicamente en pacientes de menores de 40 años,
pero su cuadro clínico suele ser más severo que la PAN primaria, que no es asociada a hepatitis B. ¿Por qué? Porque se asocia más a hipertensión maligna, a infanales y a orquiepidemitis. Pero sin embargo, a pesar de que tiene un cuadro severo de inicio, tiene un buen pronóstico con tratamiento. Aquí tenemos los criterios de clasificación, de los cuales para poder decir que el paciente clasifica como una vasculitis de vaso mediano panarteritis nodosa, tiene que cumplir 3 de 10 criterios. Y acá, como por ahí su compañera dijo, hay ciertos síntomas generales que están dentro de los criterios. Por ejemplo, pérdida de peso de más de 4 kilos, el libido reticularis, dolor testicular, mialgias, debilidad o polineuropatía, mononeuritis o polineuropatía, una presión diastólica de más de 90, o sea que ya hay hipertensión renovascular, creatinina elevada, presencia de hepatitis B, anormalidades en la arteriografía, como hemos visto, mostrando microneurismas u oclusión de arterias viscerales, no debido a arteriosclerosis, y que hay una biopsia con arterias de mediano o pequeño calibre. Histología, cambios histológicos mostrando la presencia de granulocitos o granulocitos y leucocitos mononucleares en la pared de la arteria, que tiene que ser mediano calibre. Entonces, si tú cumples 3 de estos criterios, puedes clasificar a tu paciente como pleuritis nodosa. Estos criterios son del año 90 y son básicamente los que seguimos usando actualmente. Sin embargo, en el 2007, el grupo europeo hizo un algoritmo en el cual en un paciente que tú sospechas una vasculitis sistémica primaria, ellos refieren que primero debe descartar que no sea una de vaso pequeño, como primero una Schuster-Strauss, después descartar que no sea un Wegener. Aquí esos términos se siguen usando porque es del 2007. Recordemos que del 2012 hacia adelante ya no se llaman así, sino tienen otros nombres como ya conocemos. Luego, si descartas que sea Wegener, vas a descartar poliangitis microscópica, y si descartas que no es ninguno de estos tres, recién puedes asumir que podría ser una PAN. ¿Y cómo podrías asumirlo? Si la histología es compatible con los criterios de PAN publicados por el Chapel Hill, o tiene características angiográficas típicas de PAN. Si tiene algo de eso en la parte histológica o en parte imagenológica, pues lo clasificas como PAN. Y si no tiene ninguna de estas, pues queda como inclasificable. De estos, los criterios del año 90 se siguen usando hasta el momento, tienen buen desempeño para poder clasificar a los pacientes, entonces los del 90 aún nos sirven hacia adelante. En laboratorio, pues la lactante fase aguda como siempre elevados, y puede haber otros signos indirectos de inflamación como anemia normo-normo o trombocitosis, ¿no? No existen autoanticuerpos, a diferencia de, por ejemplo, ANCA, donde pues el marcador es el anticuerpo anticitoplasmático, y el complemento suele ser normal, pero podría bajar siempre y cuando haya una asociación con virus hepatitis B. Y recuerden, las pacientes con panarteritis nodosa son ANCA negativos. No existe panarteritis nodosa con ANCA positivo, por si acaso. Entonces, eso ténganlo bastante claro. La biopsia es la que hemos descrito en los criterios hace un momento, y otros exámenes que podemos ver o solicitar es, por ejemplo, la electromiografía cuando queremos ver si el paciente tiene un cuadro de mononeuritis o polineuropatía. La angiografía es uno de los diagnósticos, uno de los exámenes diagnósticos que nos va a ayudar a determinar como un criterio de clasificación, pero también nos va a ayudar para poder tomar algunas decisiones. ¿Por qué? Por ejemplo, en este cuadro vemos paciente que presenta varios microneurismas intraparenquimales, ¿no? Vemos acá todas las flechitas están mostrando estos microneurismas. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque si tú tienes un paciente que está sospechando de panarteritis nodosa y tiene un compromiso renal y tú quieres hacerle una biopsia, tienes que primero descartar que no tenga microaneurismas, porque si tú le biopsias teniendo microaneurismas y por casualidad rompes esos microaneurismas, tienes alto riesgo de sangrado, lo que puede llevar, en el peor de los casos, a que el paciente pierda el riñón, en el mejor de los casos, que pierda el riñón, y en el peor de los casos, que el paciente fallezca. Entonces, siempre que antes de una biopsia, descartar que no haya microaneurismas intraparenquimales. El Five Factor Score es como dice su nombre, es un puntaje de 5 factores que nos pueden decir si el paciente va a tener un buen pronóstico de acuerdo al número eh, de criterios que el paciente cumple. Por ejemplo, todos suman un punto. Si tiene una insuficiencia renal con creatinina de 1.58, si la proteinuria es más alta de 1 gramo, si hay sangrado gastrointestinal, perforación, infarto o hay pancreatitis, si hay compromiso del sistema nervioso central,
o si hay cardiomiopatía. ¿Y por qué sería importante? Porque miren, si un paciente tiene 0 puntos al momento del diagnóstico, su sobrevida a los 5 años es bastante alta, es 88%. Sin embargo, si tiene al menos un punto, vemos que esto decae hasta el 74%. Sin embargo, si tenemos 2 o más puntos, vemos que la mortalidad prácticamente es 50% a 5 años. Entonces, esto de aquí nos ayuda a poder tener una idea del pronóstico del paciente. El manejo básicamente es con corticoides, con dosis altas de 1 miligramo por kilo. Los pulsos se pueden dar en compromisos severos y la duración del tratamiento básicamente es 12 meses. En este caso, muchos prefieren la ciclofosfamida oral a las dosis que son conocidas de 2 miligramos por kilo por día y la duración 1 año, pero hay que tener mucho cuidado con la toxicidad porque el dar vía oral acumula más dosis y se asocia mucho más a cuadros de leucopenia. La ciclofosfamida endovenosa también es una muy buena alternativa y se suele dar en casos que son refractarios o compromisos de órganos mayores, por ejemplo como el riñón, ¿no? Entonces ahí se puede dar, se da de forma mensual, pero también hay que tener en cuenta que si tú fallas a la ciclo oral o fallas a la ciclo endovenosa, tú podrías cambiar solamente la vía de administración y puedes tener un buen resultado. Si falló la endovenosa, le puedes pasar oral, y al revés, si falló la oral, pasar a endovenosa y puedes aún mantener un buen resultado. Y el mantenimiento también siempre es con azatioprina. La plasmaféresis no es necesaria en los pacientes que tienen panarteritis nodosa no asociada a hepatitis B. Y siempre y cuando lo puedes usar, si es que tú ves que el cuadro es refractario, le has dado inmunosupresor y no responde, podrías usarlo. Sin embargo, en el caso de las PAN asociadas a hepatitis B, el tratamiento es totalmente contrario a lo visto en la PAN primaria. ¿Por qué? Porque en la PAN por hepatitis B se supone que el paciente está con una hepatitis B activa. Y si tú le das ciclofosfamida, podrías ayudar a mayor reacción del cuadro de hepatitis. Entonces, se contraindica el uso de ciclofosfamida y lo que se sugiere es dar corticoides a dosis altas el menor tiempo posible, asociado a plasmaféresis, aquí sí de inicio, y asociado a antivirales con un buen desempeño. Y, por ejemplo, la PAN localizada, que es la PAN cutánea, por ejemplo, ahí el tratamiento no es sistémico. El tratamiento básicamente es tópico, es decir, puedes dar corticoides tópicos, no es necesario dar inmunosupresión, puedes dar colchicina, que no es inmunosupresor, puedes dar daxona, que tampoco es inmunosupresor, que va a ayudar básicamente a la mejoría del cuadro cutáneo sin necesidad de inmunosuprimir. Listo, muchachos, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, terminamos, muchachos. Nos vemos. No se olviden de que mañana no va a ser la clase en la mañana. Me avisan a qué hora va a ser. Si gustan, a las 7 de la noche. Yo, por mí, está muy bien, pero decíanlo entre ustedes. Y me avisan, pues, muchachos. ¿Alguna cosa más adicional? Si no hay preguntas, entonces terminamos, muchachos. Eso es todo por el momento. Y nos vemos el día de mañana para ver Púrpura de Genochon.